Ahora le voy a dar el micrófono y le vamos a dar las gracias a Natalia Londoño por acompañarnos. Ella es subgerente de marketing en la FLA en este momento y es una persona que lleva más de 22 años en el mundo de la empresa, la consultoría y la parte de marketing. En este caso, ha sido también un docente de nuestra universidad y nos va a compartir su conferencia. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, sí. ¿O quieres usar este? ¿Puede ser? Vale, pues vamos a darle la bienvenida a Natalia. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Bueno, estoy muy feliz de estar acá. Esta es una universidad que tengo completamente en mi corazón, grandes amigos acá, y vengo a compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, que es el psicoanálisis, entender un poquito cómo juega la mente, ¿cierto? Con relación a toda esta estructura del cerebro que ustedes muy bien lo vienen pues viendo con nuestros conferencistas de la mañana. Hablar un poco de psicoanálisis es un reto muy grande. Intentaré no ser muy técnica, tratar de traerlo y concretarlo al mundo del mercadeo, pero este es el detrás de cámaras que nos habita y que de alguna manera es el que juega un momento de verdad muy importante en las decisiones de consumo que tenemos. Entonces, pues no siendo más, les voy a compartir un poco, no sé ahí si de pronto lo puedan poner grandecito para que pueda rodar. No, la siguiente diapositiva. Bueno, mientras nos van organizando eso, les voy contando un poquito. Psicoanálisis. ¿Qué entiende uno por psicoanálisis? ¿Ustedes alguno ha escuchado sobre esta palabra? ¿Suena extraña? ¿Es familiar? ¿Mm? Están muy callados. Bueno, realmente psicoanálisis, su raíz viene del griego. Los griegos tenían a la diosa Psiquis y la Psiquis representa, o es la diosa, era la diosa que representaba el alma. Entonces, cuando vamos a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar de dos cosas, de lo inconsciente y su amarre de alguna manera con la función del alma. Entonces, por eso de alguna manera, desde la sustancia del ser humano, pues es muy importante entender estos elementos. No sé si ¿tienen alguna dificultad ya con el archivo? No. O en PowerPoint, ahí está también la versión en PowerPoint, de pronto puede ser más fácil. Bueno, de mí les cuento un poquito mientras van organizándolo allí, como pues bien les contó ahorita Camilo. Yo soy administradora de negocios, pero cuando estaba en formación y empecé pues a meterme en este mundo del mercadeo, yo quería entender qué había más allá de la mente del ser humano, qué me podía explicar que no fuera tan racional muchos de los comportamientos, porque si bien ustedes lo han visto hoy en la mañana, pues hay muchas cosas que están ahí en lo más profundo de nuestra mente y que no son tan racionales, que en realidad somos más irracionales a la hora de comprar que racionales. Entonces, dentro, digamos, del camino de la vida y en esa unión con los puntos que se nos van dando a nosotros, pues entonces me encontré, además de la administración, con que existía el psicoanálisis y entonces a partir de allí, sigamos. Y a partir de allí encontré como el camino para poder explicar muchas de las cosas que acontecen en nuestro día a día. La realidad es que entre el 85 y 95%, muchas gracias, de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son inconscientes. Muchas veces vamos a comprar, llegamos a la casa llenos de paquetes y decimos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Yo en qué momento compré todo esto? No entendemos desde un punto de vista racional por qué hacemos lo que hacemos, sin embargo, juega todo el tiempo está presente en nuestras decisiones de compra. Entonces, por eso se hace importante entender este asunto del psicoanálisis con relación a lo que es el consumo. Sigamos. Bueno, ustedes seguramente también durante la mañana han visto mucho de biología, entender que desde el punto de vista biológico tenemos un cerebro, pero que en realidad son 3 cerebros en uno, producto de nuestra evolución. Nosotros tenemos nuestro cerebro más profundo como reptiliano, heredado de los reptiles, de alguna forma que nos permite una actividad física, pero también de alguna forma nos protege frente a ciertos riesgos que pueden acontecer en la vida. Tenemos un segundo
digamos, un segundo apartado de nuestro cerebro, que es el cerebro límbico, es el cerebro que heredamos de los mamíferos, y ese cerebro de alguna forma representa todo lo emocional que a nosotros nos habita como seres humanos. Y producto de nuestra evolución, cuando nosotros a través del lenguaje nos convertimos en Homo sapiens sapiens dentro del camino de la evolución, aparece nuestro cerebro cortical o cerebro humano, como se conoce hoy en día, que está de alguna forma encargado de todo ese lenguaje estructurado y simbólico que tenemos como seres humanos, como consumidores, y que de alguna forma nos permite hacer cosas tan complejas como diseñar algo tan maravilloso como la inteligencia artificial que hablábamos ahorita, hablar de blockchain, hablar de metaverso. Sin este cerebro sería imposible que el ser humano pudiera lograr todos esos desarrollos que hoy en día tenemos para poder entender un poco más la vida y el mundo también del marketing. Sin embargo, yo no voy a hablar en este instante de biología, voy a hablar de lo que pasa a partir de esa biología. El cerebro como un órgano, a través de todos nuestros receptores sensoriales, las sensaciones, las percepciones, construye caminos. Ese producto emergente de todo lo que acontece en nuestra vida, nuestra relación con el afuera, con los otros, va estructurándose en un espacio, por decirlo de alguna manera, un sustrato, un intangible que denominamos la mente. Porque si lo pensamos en realidad, ¿quién ha podido tocar la mente, coger la mente o pesar la mente? Nadie. Todos asumimos que la mente está acá, pero en realidad la mente es el producto de toda la actividad cerebral que nosotros tenemos, y en nuestra mente hay elementos de carácter consciente, pero también hay elementos de carácter inconsciente. Quiere decir esto, que nos habita la mente, pero que hay ciertas cosas de la mente que no son tan controlables por nosotros como muchas veces pensamos. Hay un filósofo, o existió un filósofo muy importante, sufista, Rumi, y Rumi decía: quizás buscas en las ramas lo que solo se encuentra en las raíces. ¿Por qué traigo esta frase? Porque muchas veces el mercadeo y el conocimiento del consumidor lo vemos muy desde las ramas, desde lo aparente, desde lo que evidenciamos en un comportamiento puntual, pero en realidad entender a profundidad al consumidor requiere ir a las raíces, y las raíces más profundas del consumo están en el inconsciente humano. Por eso estamos hablando de eso en esta mañana. El camino que yo he encontrado para entender un poco la mente y el inconsciente humano, como lo mencioné ahorita, ha sido el psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica, no es propiamente psicología, no se deriva exactamente de la psicología, aunque muchos psicoanalistas son psicólogos. De alguna manera el psicoanálisis fue desarrollado por Sigmund Freud, que tenía muchas preguntas sobre los seres humanos. En la época de Freud, él era un neurólogo, un médico neurólogo, y él no entendía mucho de los comportamientos de los pacientes que llegaban al hospital donde él hacía su práctica médica. Todos eran tildados de locos, la gente simplemente se atendía con electrochoques, y él se resistió a pensar que fuera la única manera de tratar o entender el ser humano. Y es a partir de toda esa terapia y de la escucha analítica que se crea el psicoanálisis. ¿Qué es el punto acá? La mente es algo gaseoso, como lo mencioné ahorita. La mente es algo abstracto, pero que de alguna manera es lo más poderoso que existe, porque de una u otra manera la mente es la que nos controla todo el tiempo el comportamiento que nosotros tenemos. Se dice muchas veces de manera jocosa en el día a día nuestro que ya empezó la loca de la casa, y en realidad es que si uno no es consciente de lo que acontece en su mente y no toma el control, termina siendo controlado por la mente. Entonces, desde este mundo del psicoanálisis, pues hay muchas contribuciones que pienso yo le aportan a quien quiera tener un poco más de profundidad en el asunto de la comprensión del consumidor. Freud, como padre del psicoanálisis, básicamente lo que le enseñó a la humanidad fue, primero, que existía el inconsciente. Muchas otras teorías lo trabajan como el subconsciente, etcétera. Pues desde lo que ha sido mi formación en esto, yo hablo del inconsciente. Hasta antes de Freud no se hablaba de inconsciente, lo único que existía era la conciencia. Se desconocía que había una especie de caja negra en todos nosotros. Él la descubre a nivel clínico, y este señor, ahorita lo vamos a ver, habla que existe una parte, una punta del iceberg que se llama la conciencia, pero que existe algo todavía más poderoso que es el inconsciente. Y también se encargó de definir algo que ahorita voy a compartir, y eso cómo le pega al mercadeo, el asunto del principio del placer.
El segundo gran aporte lo trae Lacan. Lacan continuó la obra de Freud en el psicoanálisis y básicamente él habla de los discursos. Siempre que se establece la cultura hay un discurso preponderante. Vamos a ver que el discurso preponderante hoy para nosotros es el discurso capitalista, que tiene unas paradojas, por eso la conferencia se llama así, y tiene de alguna manera unos resultados sobre la vida de todos nosotros como consumidores. Bueno, y adicionalmente tenemos a Jung. Jung también era psicoanalista, él hacía parte también del mismo grupo analítico de Freud, y él en algún momento de la vida se desprende de la teoría freudiana, pero encuentra algo muy valioso que es el inconsciente colectivo y el concepto de arquetipo, que no sé si acá hay comunicadores, publicistas, pero la publicidad moderna trabaja permanentemente en los arquetipos a nivel de la comunicación. Son elementos fundamentales heredados en el viaje de la cultura. Entonces, vamos a ver todos estos aportes que nos tienen que contar con relación al mercadeo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está muy complejo? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ¿qué pasa? El descubrimiento de este señor Freud básicamente lo que dice es, vea señores, esto es lo que todo el mundo ve, lo que usted sabe que sabe, ¿cierto? Uno sabe que le gustan mucho las azucaritas, entonces uno compra azucaritas, pero hay ciertos temas del consumo donde usted no sabe por qué, cuando está triste o cuando está despechado o cuando acontece algo en su vida o tiene problemas en el trabajo, le da por comprar chocolatina y meter las chocolatinas debajo de la cama y usted no entiende ese comportamiento de dónde viene. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir es, la estructura de la mente tiene tres capas. Hay una capa que es visible para todos, hay una capa que uno es consciente y por eso se llama el yo, la conciencia, pero resulta que hay otra capa que es la cultura, que él la denominó el super yo, y es el otro. Mucho de lo que hoy nos está pasando y la forma como nos relacionamos con las redes sociales, ustedes que están tan jóvenes y todos hacemos parte hoy de este mundo de las redes sociales, básicamente estamos interactuando permanentemente en función del super yo. ¿Cuántos likes me das? Y te diré qué tan lindo me siento, ¿cierto? Uno pone a veces la foto, ni un like, y uno dice, wow, pues no, yo mejor la cambio. Entonces, aquí está la cultura, aquí está lo otro, aquí están los paradigmas culturales. Pero más profundo que eso está el ello, que es el inconsciente. El inconsciente en todos nosotros, en los seres humanos, empieza a construirse en términos de nuestra mente desde antes de nacer. Toda la información que nosotros tenemos proveniente de nuestros padres, de la cultura, del ambiente, construye nuestro inconsciente. Y entonces empezamos a consumir en la edad adulta una cantidad de cosas que no entendemos por qué, pero muchas de las explicaciones están arraigadas acá, solo que no lo sabemos. El yo básicamente, la conciencia, que finalmente es eso, es un principio de realidad. Como lo decía ahorita, es lo que sé de mí. El super yo es el aspecto de la cultura y el otro es el aspecto moral. Hombre, yo no me tomo 2 garrafas de aguardiente en una sentada porque dicen que soy un borracho, entonces más bien me tomo media. Pero voy pidiendo de media en media y cuando menos pienso, la sumatoria de las medias hacen 2 garrafas, ¿cierto? Podría pasar. Y el ello es el principio del placer. Lo que encuentra Freud al entender la mente humana es que nosotros nos regimos por un principio del placer, que la sexualidad determina muchas de nuestras decisiones en términos de la cultura y el comportamiento, y que de alguna manera tenemos un elemento de agresión también en la mente. O sea, somos buenos, pero también tenemos un ladito de nosotros que a veces no es tan bueno y no nos damos cuenta. Entonces, este es el gran aporte que tiene este asunto del psicoanálisis en función del entendimiento, de la psiquis, de la mente humana. Normalmente, como lo decía ahorita, y desde la experiencia que he tenido en este tema del mercadeo, las personas de mercadeo nos quedamos mirando el Titanic desde arriba, pero no entendemos el Titanic desde la parte de abajo, que es donde en realidad enfrentamos los retos con relación al consumidor. Creemos que estamos dando unos mensajes muy claros en la comunicación, en los copies que decían ahorita, en las campañas, pero cuando vamos en realidad a través del neuromarketing a entender si ese mensaje sí llegó como tenía que llegar, puede que esté llegando la intención completamente contraria a la que usted tenía y no se había dado cuenta. Y puede haber desperdiciado todo su presupuesto de mercadeo en función de un no acierto porque el mensaje llegó de otra forma. Entonces, la mente, el inconsciente, este apartado del iceberg, del que casi no tenemos mucha información, yo les vine a compartir
que básicamente hay 6 elementos que lo definen y que definen la forma como nos comportamos los consumidores. Y ya les voy a mostrar cómo con ejemplos. El primero es la ausencia de cronología. A diferencia de la conciencia, que uno sabe que son las 11, no sé qué, el inconsciente no tiene el tiempo en el radar. No lo tiene registrado, es atemporal. Lo segundo, en el inconsciente lo que prima es el placer. Y una cosa muy compleja, el inconsciente encuentra también el placer en el dolor. Una hay cosas que no entiende, pero ¿por qué te tomas eso si te pone a vomitar? Sí, hay placer en el dolor. ¿Por qué te enganchas con esta persona que te hace sufrir? Hay placer en el dolor. Entonces, esas son las contradicciones nuestras que no entendemos, pero que se explican desde acá. Lo otro es que el lenguaje, lo que nos hizo a nosotros Homo sapiens sapiens, fue la estructura del lenguaje articulado, simbólico. Eso nos diferencia de un chimpancé. Nosotros en nuestro ADN tenemos un 99% más o menos de similitud con un chimpancé. ¿Qué nos hace distintos? Esta capacidad, el lenguaje simbólico primitivo que nos habita. Lo otro es el inconsciente colectivo. Lo vamos a ver ahorita desde el marketing, cómo se aplica eso a los códigos simbólicos. La ausencia del concepto de contradicción. Hace poco con un antropólogo amigo mío que hacía una investigación para la marca Diesel, él llegó a investigar en los colegios y le decía a las niñas, ¿usted por qué compra diésel? Y la respuesta intuitiva fue, porque quiero ser diferente como todas mis amigas. Usted no es consciente de lo que está diciendo, pero se está contradiciendo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? El inconsciente no hace esa tarea, no la hace. Y por eso es que el 95% promedio de nuestras decisiones son inconscientes e irracionales. Y la otra variable es el narcisismo. Nosotros somos narcisistas por naturaleza, consumidores narcisistas, compramos vía el narcisismo y las redes sociales hoy en día son un éxito producto de nuestro narcisismo. Porque si no fuéramos narcisistas, no tendría para nosotros tanta importancia estar mirando la publicación y qué dijeron y cómo me comentaron, etcétera. En realidad, todos lo somos. Esto, bueno, yo me llevé una sorpresa. Yo estuve buscando una fotico de una caja negra y resulta que la caja negra es naranja. Entonces, la caja negra es eso, estos elementos que están ahí, que nos comanda, de los que sabemos muy poco. Y la intención, a propósito de un día tan especial donde hablamos de neuromarketing, es entender qué es lo que está atrás de ese neuromarketing. Es esta caja negra dispuesta por nuestra mente inconsciente. Entonces vamos a ver esto a la aplicación del mercadeo para que no nos quede muy técnico y en realidad sepamos qué hacer con esto o cómo analizarlo. Primero, el predominio del principio del placer. ¿Qué dice, cierto, desde esta teoría? El inconsciente de alguna manera no puede soportar el displacer. El ser humano por naturaleza les resulta insoportable no sentir placer, ¿cierto? Le huimos a la tristeza. Entonces cuando uno está despechado, triste, ¿qué hace? ¿Qué le dicen las amigas a uno? Vamos a comprar cosas, caemos esa tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es una manera de embolatar el dolor. Entonces el consumidor, para que le pongamos nombre propio, intentando evitar el dolor, lo que hace es que atacarlo desde el placer. Esto en la vida real existe, son negocios de unos negocios, una marca de hamburguesas muy importante en los Estados Unidos, se llama Heart Attack Grill, o sea, ataque cardíaco. Las hamburguesas no son exageradas, hay incluso unas más grandes. Y uno diría, ¿cómo la gente compra en un lugar que se llama ataque cardíaco? Pues de la entrada te están diciendo que te va a matar. Sin embargo, vive lleno. Porque nosotros nos movemos en una banda permanente entre la vida y la muerte. Cuando uno, no sé a quiénes les gustan las motos, yo he sido un poquito loca por las motos, hace muchos años ya no lo hago, me iba por Las Palmas a 220. Yo estaba bordeando la muerte y lo sabía y aún así lo disfrutaba, era placentero. Muchas de las cosas que hacemos los consumidores están en función de esa contradicción. Me ha llamado mucho la atención, yo amo los jóvenes y por eso me gusta tanto compartir con ustedes y la docencia, porque es una manera de mantenerse joven y vivo. Hay una frase que les he escuchado mucho incluso acá en la universidad y es hágale sin mente. ¿Qué consecuencias tiene para la cultura, para las naciones, para el marketing mismo, un consumidor que hoy se está desarrollando bajo un concepto de hágale sin mente? ¿Tiene consecuencias? ¿Creen que las tenga? Claramente las va a tener.
Y esto es tan antiguo como la cultura misma. Los griegos nombraron esto Eros y Tánatos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y era lo que decía ahorita. En todos nosotros, en nuestro inconsciente, está la vida y la muerte. Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se explican desde acá. El propio ataque del cuerpo al ser, ¿sí? Y muchos de nuestros comportamientos son esos. Entonces estamos haciendo dieta, pero entonces para poder apaciguar un poco la angustia, porque nos comimos la hamburguesa que acabo de presentar acá, pues entonces lo que hacemos es que compramos la Coca-Cola Light, ¿cierto? Y entonces tratamos de compensar esa pulsión de vida con esa pulsión de muerte que nos habita de manera permanente. Porque hay una realidad del inconsciente del consumidor, la culpa. Los seres humanos nos movemos por la cultura desde la culpa. Entonces, actuamos, compramos, pero queda algo que se llama en mercado la resonancia cognitiva. Uy, yo no me voy a haber comprado eso. Y ya lleva 3 kilos encima después de la hamburguesa, pero la culpa. ¿Qué hacemos en mercadeo? Tratamos de bajar ese conflicto. Lo llamamos también conflicto motivacional, como esa, ¿qué hacemos para bajar esa disonancia cognitiva? Efectivamente, hay que entender que el consumidor vive en culpa. El ser humano vive en culpa. Entonces, miren qué tan complejo. Somos por naturaleza seres que nos debatimos entre el placer y el dolor, pero lo que viene y ataca todo eso es la culpa. Si uno no entiende de las categorías, de los productos, de las marcas que uno está comercializando, a las que les está haciendo marketing, qué de estas variables, incluyendo la culpa habita en todo ese journey map, dónde está la culpa, dónde está el remordimiento, ¿cierto? Si uno no ataca esas variables, en cualquier momento puede caerse la oportunidad, por ejemplo, de una venta, ¿cierto? Porque esto está presente siempre en la mente de todos nosotros. Y si no, pues acá tenemos un ejemplo, no sé si pase también en España, doctor, pero aquí en diciembre no se ve nadie en un gimnasio, pero en enero todo el mundo está afiladito. La culpa nos mueve. Los grandes negocios como SmartFit, Bodytech y todas estas empresas en Colombia saben esto y hacen estrategias de marketing porque entienden esto. Entienden que vamos a llegar llenos de culpa, entonces nos sacan los planes desde diciembre, ¿cierto? El descuentico desde diciembre, porque eso lo tienen muy leído. Entonces, por ejemplo, yo en este momento que les contaba Erika, estoy trabajando en la fábrica de licores de Antioquia. Es muy gracioso porque me he dado cuenta que la gente y muchos de ustedes están consumiendo licor con electrolitos. Entonces se toman el licor y luego viene el electrolito. Y uno diría, ¿y esa combinación qué? Es una combinación de, por aquí me tomo el veneno y por aquí me tomo la medicina y quedo empatadito. Buscamos estar empatados para estar tranquilos. No nos gusta sentirnos intranquilos. Ese tipo de cosas hay que entenderlas en términos del comportamiento. Lo que veíamos ahorita. Miren, por ejemplo, estas son las niñas que atienden allá en este restaurante. Otro elemento importante de esta naturaleza es todo el éxito que tienen estas redes sociales, el placer y el displacer, ¿cierto? La tasa de éxito de las relaciones por estas redes sociales es muy bajita, pero sin embargo se vuelve una cadena infinita de probar a ver qué pasa. Todo esto y estos éxitos están apalancados en variables inconscientes. El éxito de una película como esta, ¿cierto? En Netflix creo que fue hace poco una de las películas más vistas, tiene la razón de ser en función de ese asunto del placer, pero no solamente el placer, sino también el displacer vende. Uno es el único que va y se mete 3 horas a ver una película de estas, a morirse del susto, a taparse con la chaqueta, porque siente miedo y sin embargo está ahí sentado, porque es que ese miedo también genera placer. Cuando nos vamos para los parques de Disney o donde sea y nos tiramos de una montaña rusa de no sé cuántos metros de altura y estamos muertos del miedo, pero al mismo tiempo estamos disfrutando de ese miedo. Entonces, eso somos como consumidores, seres llenos de contradicción, porque es que los seres humanos somos contradictorios por naturaleza en nuestro interior. Algo de las cosas más bonitas que yo he aprendido en este camino del psicoanálisis es la variable deseo. ¿Dónde trabaja el mercadeo? En el deseo. Todos desde que nacemos tenemos carencias, tenemos faltas estructurales, decimos en psicoanálisis, tenemos un vacío que no se va a llenar con nada, por más que usted coma, por más que usted compre, por más colecciones que tenga de carros. Hay un vacío estructural, pero ese vacío es lo que permite la vida y mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque si todo estuviera completo ya no habría sentido de vivir. Entonces, lo que explica en el inconsciente del consumidor la importancia del deseo es que esto hace que uno siempre se mueva, siempre, como lo dice Clotaire Rappel, se esté moviendo, esté avanzando. Entonces, es absolutamente necesario
este asunto. Este infinito representa nuestra mente. Es una banda de Moebius donde nunca hay una satisfacción completa, donde va y viene, va y viene. Por eso al consumidor lo podemos satisfacer de manera temporal, pero nunca es suficiente. ¿Por qué nunca es suficiente? Porque siempre va a querer más. ¿Y por qué va a querer más? Porque una vez satisfecha su necesidad, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos después va a necesitar otra cosa. Quizás de otro carácter un poco más elevado, según Maslow, pero va a necesitar más. Y si no, pues lo que ocurre, por ejemplo, en una marca, una de las marcas más valiosas hoy, la marca más valiosa del mundo, Apple. Apple, más que consumidores, tiene apóstoles de la marca. ¿Cuántas veces, y puede ser el caso de cualquiera de nosotros, acabamos de pagar en una caja registradora por nuestro anhelado iPhone 13, por el que ahorramos todo un año, ¿cierto? Y vamos saliendo de la tienda y lo primero que nos encontramos en nuestro celular por la inteligencia artificial y los códigos y todo, que parece que lo escuchara uno el celular cuando uno está hablando, es ahora tienes el nuevo lanzamiento, voy a inventar iPhone 14 con un 30% de descuento, ven a tu tienda Mac. ¿Qué siente un consumidor cuando por segundos experimentó el éxtasis de un logro y 2 segundos después se cae el éxtasis porque ya hay otra cosa que no tiene cómo taponar la falta de no tener el nuevo? Frustración o no, porque este ciclo es infinito, es un ciclo de insatisfacción. Lo mismo pasa en términos de todo lo que es tecnología. Entonces, además de todo eso, también nuestra naturaleza es un poquito, dentro de todo este narcisismo, también un poquito envidioso. El inconsciente también siempre se está comparando con el otro. ¿Quién tiene más? ¿Quién compra más? ¿Quién tiene el mejor carro? Entonces vivimos de un tema de espejo permanentemente con el otro que hace que nada de lo que consigamos como consumidores va a ser suficiente. Las redes sociales básicamente hablan mucho de nuestra autoestima y estamos siendo de alguna forma muy capturados por esta variable permanentemente. El éxito de una red social como TikTok, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Y ahora vienen evolucionando, están haciendo otras redes sociales, son formas de expresarse, pero también son formas de existir, de ser para el otro, porque hay una situación y es que yo soy persona o soy consumidor en tanto hay otro que me reconozca. De lo contrario, es como si no existiera. Este es uno de los influenciadores pues, más famosos que tiene Colombia, 10.3 millones de seguidores. Uno podría hacerse la pregunta, uno sigue, no es que esté bien o esté mal, pero nosotros somos los que hacemos que él produzca todo esto y a nosotros qué nos importa si tiene Lamborghini o no lo tiene, si tiene un Ferrari o no lo tiene, ¿cierto? Lo mismo los artistas. Yo ahorita que estoy en una empresa que denominamos de las emociones, a nosotros lo que nos mueve un concierto no tiene nombre, en términos de ventas, en términos de marca, en términos de imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos representando en esos ideales? Son capaces de construir marcas, ¿cierto? De hecho, ellos son una marca en sí mismos. Entonces, hay mucho de la cultura que aprecia eso. Y ahorita que están tan de moda estas señoritas, también qué tanto, ¿por qué son un éxito? Porque han sido un hit, ¿cierto? Porque han logrado lo que han logrado últimamente, pues batiendo todos los récords, ¿cierto? A nivel mundial, porque mucho de la historia de todos nosotros está representada en ellas. Entonces, cuando uno compra música o cualquier otra cosa, lo que está comprando es su propia historia, su propia simbología. De alguna manera nos representan a muchas de nosotras. Bueno, el tercer elemento importante para entender con relación a lo inconsciente y el consumidor tiene que ver con la ausencia que mencionaba ahorita de cronología. Y esto está siendo un elemento muy aprovechado hoy en día por el mercadeo moderno y es, por ejemplo, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard y se encuentran todos los días promociones como estas en sus redes sociales donde a usted le están diciendo empieza a pagar en el 2025. Disfrute ya, sin mente, paga en el 2025. Usted no sabe si en el 2025 va a estar muerto, desempleado, rico, no sabemos qué va a pasar, solamente tenemos el hoy, pero estamos vendiendo un futuro que no existe. ¿Por qué? Por esta variable. Y como el inconsciente, ¿por qué decimos? ¿Por qué las decisiones son tan inconscientes? Porque precisamente si el inconsciente se pusiera a hacer estos análisis, uno no captaría ni le haría caso a esta publicidad. Pero como el inconsciente pasa derecho eso y lo que hace es que se emociona porque puede tener la camioneta ya, por eso está funcionando este tipo de publicidad.
El merecimiento, ¿cierto? Es otra manera de hablar desde los copies del marketing y le va apuntando al inconsciente. El marketing ataca la culpa para que no dejemos de desear. Si nosotros no trabajáramos estas variables, la gente se mantendría pensando cada compra que va a hacer. Entonces, ¿qué pasaría con el consumo? Se contraería. En realidad, lo que hacemos en mercadeo es activar el deseo, que el deseo no es una necesidad en sí misma. A partir de las necesidades no satisfechas, entramos a competir en un mundo de libre mercado para que el consumidor, en medio de 1000 opciones, desee la nuestra. Esa es la gran competencia. Estamos compitiendo, es por la mente del consumidor que juega de esta manera que estamos viendo acá. Bueno, otro elemento importante aplicado al mercadeo tiene que ver con el inconsciente colectivo. Mencionamos ahorita que Jung fue el primero en hablar del inconsciente colectivo y básicamente lo que dice es que en el inconsciente colectivo existen códigos culturales. Martin Lindstrom tiene un libro que se llama Small Data, se lo recomiendo a todos los que pronto no lo hayan leído. Y en ese libro todo el tiempo está capturando códigos culturales. ¿Qué es un código cultural? Es el significado inconsciente que le damos a cualquier objeto en la cultura. Uno podría preguntarse, ¿por qué el oro, si no es el metal más valorizado, ¿cierto? ¿Por qué tiene tanto contenido simbólico? Porque en realidad el oro, su código simbólico y cultural está ligado al sol, que en las culturas más antiguas, ¿a quién era que uno adoraba para que en realidad las cosechas prosperaran? Al sol. O sea que el oro es una representación de ese dios sol que en términos de hoy significa poder. ¿Qué hace un reggaetonero cuando se gana su primer millón, como dice la canción? Comprarse la super cadena de oro. Y usted, reggaetonero que se respete, tiene la cadena, ¿cierto? ¿Qué representa? Poder. Es un código cultural. ¿Por qué no vale lo mismo una argolla de matrimonio de oro que de plástico o que de plata? Por el código cultural que está implícito en ella. Pero los códigos culturales, como su nombre lo indica, pueden variar de cultura en cultura. Aquí puede ser muy importante el código cultural de casarse de blanco siendo una novia en Colombia, pero resulta que en Oriente es justo lo que te pones para ir a un funeral y te tendrías que vestir allá de rojo. Esto cambia entre las culturas. Entonces, este es el aporte que tiene Jung al entendimiento de estas variables del consumidor. Compramos símbolos, no productos. El día que nosotros como mercadólogos entendamos que no es el producto lo que nos están comprando, sino su representación, ese día vamos a ver el marketing de una manera muy diferente, porque traduce cosas distintas e implica acciones de mercadeo distintas. Pero resulta que como dice Rumi, nos quedamos en las ramas muchas veces y no vamos a las raíces. ¿Qué hay en la raíz? El código cultural. ¿Qué hay en la raíz? El inconsciente. Entonces, con mucho cariño y respeto, porque yo amo el mercadeo, nos estamos haciendo a veces mercadeo muy light, sin bajar un poquito a entender más el consumidor. Bueno, el quinto elemento es el lenguaje simbólico primitivo. Nosotros somos seres de lenguaje. Lo que nos diferencia a los primates es el lenguaje simbólico que mencioné ahorita, pero hay algo que revela el psicoanálisis. El lenguaje es el que estructura el inconsciente. Hay inconsciente, ¿cierto? Hay ello porque hay lenguaje. Y eso es lo que nos diferencia del mundo animal. Desde los tiempos de las cavernas empezamos este trasegar. Y resulta que eso hoy se ve representado en todo el branding, el desarrollo de las marcas modernos. Que uno vea este chulo y le signifique cosas es producto de lo humano que nos habita. De otra manera no significaría nada. Las marcas están llenas de códigos y de símbolos que permiten que el ser humano se conecte con ellas. Cuando usted ve la manzanita de Apple, no está viendo un computador, está viendo algo que habla de usted, porque usted se mira en el espejo con su marca amada todo el tiempo, o deja de verla ahí, si ella se desconecta de usted y no lo entiende. Entonces las marcas cada vez entienden más esto, usan lenguajes mucho más incluyentes y tratan de entender más las nuevas generaciones, tratando de que de poderle hablar en sus códigos, en sus símbolos. Entonces esta conferencia tiene como título la paradoja, ¿cierto? Con relación al consumismo. Si estos son los elementos que tiene la mente y la mente es tan poderosa, la pregunta del millón es ¿por qué el consumismo contiene una paradoja? ¿Alguien
¿Alguien podría de pronto expresar por qué cree que hay una paradoja? ¿Por qué en un mundo donde supuestamente lo tenemos todo, las tasas de suicidio, anorexia están desbordadas? Doy chocolatina al que responde. Bueno, entonces vamos a mirar la paradoja. Me tengo que apoyar ya no solo del psicoanálisis, sino de la sociología para entender la paradoja. Zygmunt Bauman es el sociólogo moderno, uno de los más representativos, y Adela Cortina es una filósofa española, presidente del Instituto Cervantes. No sé si aún sigue allí, pero mientras más profundizo en esta materia lo estaba. Y hay que entender esto. El ser humano, el consumidor, en su esencia, está en falta. ¿Por qué está en falta? Porque desde el momento mismo en que nacemos empezamos a necesitar. Usted cuando está en el vientre materno, usted no necesita agua, no necesita que le pongan una cobija, no necesita que lo arrullen, no necesita que le hablen, pero usted nació a 4 o 5 grados, lo sacaron en un quirófano y usted ¿qué empezó a necesitar? De todo. Que le den comida, que lo arrullen, que le cambien el pañal. A diferencia de muchos animales que nacen y a los 20 minuticos están paraditos y si no le paró, pues la vaquita se le paró encima. ¿Cierto? Ley de la naturaleza. Nosotros en ese sentido tenemos otras situaciones. Estamos en falta. ¿Qué significa eso? Que esa realidad del consumidor hoy en día, y esto no es para que salgamos con angustia ni nada, todo lo contrario, que seamos promotores de esperanza de una manera distinta de hacer marketing. Este señor hablaba de los discursos y decía que lo único que mantiene unida la cultura es el discurso y el discurso trasciende en sí mismo la palabra. ¿Qué nos dice? El discurso es importante porque ¿qué hace el discurso con uno? De alguna manera lo regula un poquito. Cuando uno en la familia le dice, hijo, cuidado que abras eso, hijo, no se come de esa manera, niña, pilas con tal cosa, salude al Señor, lo está insertando en la cultura, ¿cierto? Entonces eso es parte del discurso. Protege a los seres humanos porque como tenemos esa naturaleza, nuestro inconsciente un poquito animal, ¿cierto? Nos hace calmarnos un poco, ayuda a construir el lazo social y protege la cultura. Este psicoanalista dice, hoy en día el discurso capitalista realmente no obedece a lo que es en esencia un discurso. ¿Por qué? Porque no hace lazo social, porque no está construyendo sociedad, porque está haciendo todo lo contrario. Y ustedes que la mayoría son de esta generación, que quieren un cambio en este planeta, que quieren un mercadeo mucho más consciente o no, mucho más humano, hay que entender que este discurso es muy importante, pero hay cosas del discurso que no están funcionando. ¿Por qué no están funcionando? Porque a diferencia de discursos anteriores, hoy todo es posible, hoy todo es sin mente, hoy todo lo que usted quiera lo puede lograr. Estamos dejando de tener algo que era muy importante para la construcción de la cultura, donde vive el consumidor, que era que la imposibilidad. Si vas a jugar con el tal, pero primero haces la tarea, ¿cierto? Si vas a salir a la calle, pero primero me lavas los trastes. Si vas a hacer tal cosa, pero eso se ha venido borrando en nuestro lenguaje de la cultura. ¿Qué hace eso? Que el consumidor esté de frente con todo lo que quiere a muy temprana edad. Y cuando el consumidor está de frente con todo lo que quiere a muy temprana edad, ¿qué hace la mente con uno? Se lo devora, ¿o no? Se lo devora. Entonces, ¿cuál es la preocupación desde el punto de vista de la sociología moderna? Que el consumo, hemos cambiado ese pienso luego existo por una nueva frase que nos está definiendo a todos los que estamos acá. Consumo luego soy. Ustedes en tanto consume, ustedes en tanto tiene este bien material, ustedes en tanto se compra la camioneta, ustedes en tanto se pone el diésel, ¿cierto? Entonces, básicamente, la preocupación que se tiene hoy en día es que ya el ciudadano se ha visto desplazado por el Homo consumer. ¿Qué quiere decir? Que se prevé que ese Homo sapiens sapiens, que somos todos nosotros, nos estamos convirtiendo en una nueva especie de Homo, que es un Homo consumidor. Y básicamente, ¿qué significa eso? Que en este Homo el consumo se convierte en la base de la autoestima y la base social. ¿Por qué el éxito de las redes sociales nuevamente? Porque nos estamos convirtiendo en esto. ¿Para qué la estamos usando? En función de esto. Entonces, hay una transformación importante donde empieza este consumidor
a ser uno más de la serie y de la cadena productiva. Y este señor finalmente dice que el consumo es un hecho natural, nadie tiene problema con consumir. Es que si no consumimos nos morimos de hambre, si no consumimos el organismo no funciona, si uno no come empieza a sentirse como que no estaba coordinando la información. El hecho de consumo es algo natural en la especie. Lo que pasa es que el consumo es muy distinto al consumismo. El consumismo es un atributo de la sociedad, de alguna manera es el propósito mismo de la existencia. Lo que le está pasando a nuestros consumidores en el mundo entero es que está volviendo el consumo la base de su existencia. Y si no consume lo que las reglas del mercado le piden y lo que otros consumidores le dictaminan que por su rol debería tener, entonces él siente que no está existiendo, que no está haciendo. Esto se trabaja a través de 3 elementos que lo usamos muchísimo en el mundo de las ventas y el mercadeo. ¿Cuáles son las 3 lógicas que activan el consumismo? La velocidad, el exceso y el desperdicio. El exceso y la velocidad. Por ejemplo, la velocidad. Todo tiene fecha de vencimiento. Todo. La realidad es que desde la obsolescencia programada, todos han escuchado sobre ese término. A ver, lo que le da la energía al capitalismo actual es la obsolescencia programada. Si no existiera obsolescencia programada, pues todo sería infinito en términos. Entonces, ¿quién necesitaría comprar un nuevo televisor si nunca se le daña? ¿Quién necesita una bombilla nueva si la bombilla nunca se funde? Dicen que la primera bombilla que Albert Einstein desarrolló todavía está aprendiendo, iluminando no sé en qué parte de Estados Unidos. Pero claro, Philips encontró que había una forma de hacer negocio, pero la mejor forma de hacer negocio es ponerle un límite para que vuelva a comprar. Eso no es bueno ni malo. Yo no vine acá a ponerlo como bueno o malo. Simplemente entender, ¿cierto?, sobre qué estamos navegando. Entonces, la fecha de vencimiento es una herramienta que tiene el capitalismo, el olvido, ¿cierto? Y la degradación. Ya voy a mostrar ejemplos. El exceso, experimentación continua. Lo que decíamos ahorita, usted compró el iPhone 13 y ya quiere el 14, compró una moto con X cilindraje y ya quiere la siguiente. Se compró unos jeans en Lola y ya no le sirven eso, sino que a los 8 días tiene que comprar otros. Nunca es suficiente. Y el desperdicio, vida útil corta, renovación y envejecimiento. Velocidad, lo que mencionaba ahorita, obsolescencia, olvido y la degradación. El mundo de la moda es lo que acelera todo esto, ¿cierto? Porque si no hay moda, pues no hay consumo. Experimentación continua. Y si no, el éxito que tiene un Burger Master, Pizza Master, ¿cierto? Y queremos probar las 10, las 20 que están concursando. Y eso no está bien ni está mal. Esto lo que explica es lo que hay detrás, ¿cierto? Y por qué nos moviliza, ¿cierto? Porque nada es suficiente. Y de alguna manera, la vida útil corta y la renovación y el envejecimiento son elementos que mueven hoy el mundo de las cirugías plásticas, la industria de la belleza. Muchas industrias de alguna manera trabajan en esta lógica y en este discurso porque es una manera de activar el consumo desde el inconsciente del consumidor, porque todo eso se activa desde la variable inconsciente muchas veces. ¿Qué consecuencias tiene para el consumidor hoy en día todas estas situaciones? Criminalidad, soledad, no creencia en las instituciones, hay una caída del imaginario de la institución, no creemos ya en las instituciones, eso tiene impactos en lo político, en lo familiar, en lo educativo. Es una época de mucho sinsentido, estamos esclavos a la tecnología, esclavizados completamente y cada vez vamos a estar más, ¿cierto? Obviamente el mundo está girando alrededor de todo lo que es la tecnología, el marketing 5.0, es una realidad y no podemos evitarla, lo que sí tenemos que ser es muy conscientes, ¿cierto? Del mundo que nos habita y como personas que amamos el mercadeo, entender dónde está sumergido nuestro consumidor hoy, ganar plata para gastar en felicidad, estamos reventados de adicciones a nivel mundial, desbordamientos, autosabotaje y fragmentación familiar. Son algunas de las consecuencias de ese elemento inconsciente tan potente que es esa banda donde gira el placer y el displacer de manera importante. Entonces, a la pregunta por la paradoja, ¿cuál es la paradoja? Uno, estamos viviendo como consumidores una modernidad líquida. ¿Qué significa? Hay una ruptura de los lazos sociales. Si el lazo social fracasa, fracasa la cultura, fracasa la sociedad, fracasa el consumidor. Una fragilidad del vínculo.
Las marcas tenemos que dejar de ver al consumidor como un objeto para el consumo y entender que lo que hay son seres humanos, que si no cuidamos y si no trabajamos responsablemente por ellos, no va a haber consumidor posible. Nosotros mismos vamos a destruir la sociedad que nos habita. Ruptura del lazo social y vamos a terminar siendo consumidos por el consumo. Entonces, ustedes acá todos se deben estar haciendo una pregunta, pero si esto es marketing y el marketing es para hacer desear, entonces, ¿qué sentido tiene saber todo esto? Yo pienso y estoy convencida que por encima del marketing está el sujeto, está la vida, ¿cierto? El conocimiento es para saber hacer. Yo pienso que uno puede hacer un mercadeo muy creativo, pero con un sentido profundo de lo que está impactando, ¿cierto? Y hay una realidad. Antes era romanticismo y poesía. Ya está probado que las empresas que no empiecen a entender, ¿cierto? Que el nuevo consumidor, que son ustedes, está pidiendo y exigiendo a las empresas más conciencia en la actuación, pues no van a ser marcas preferidas por el consumidor, por más inteligencia artificial que exista, porque lo que trasciende la inteligencia artificial es el alma y la psiquis humana, y eso todavía no ha sido posible imitarlo tal cual por la ciencia. Entonces, ahorita decía el doctor, o sea, lo que quedan son las emociones, efectivamente es que somos seres de carne y hueso, somos consumidores de carne y hueso que sentimos como especie en nuestro origen, no podemos olvidarnos de eso. ¿Cuál es el camino para todos los que estamos acá desde esta visión y desde el neuromarketing? Marketing con un propósito y marketing más consciente. Tenemos que entender que el hacer las cosas de una manera adecuada y pensando en el consumidor no significa no ganar, no significa no ser rentable o no significa no dar utilidad. Todo lo contrario, la buena noticia es que hacer las cosas bien, la gente está dispuesta a pagar hasta un 35% más por empresas que se conectan con causas, con empresas que son conscientes de no acabar con el medio ambiente, con empresas que se preocupan por los seres humanos. Esa es la nueva generación, es la generación de ustedes. Entonces, a mí me alegra mucho tenerlos acá porque sí hay casos a nivel mundial de empresas que están haciendo las cosas de una manera adecuada. Está el caso de Toms, está el caso de Patagonia y muchos otros a nivel mundial que están trabajando un mercado muy creativo, con mucha tecnología, con mucho digitalismo, pero sin olvidar la esencia del objeto de estudio del mercadeo, que es el ser humano. Y en el ser humano está todo esto que es riqueza. Riqueza. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, espero, sé que es un tema complejo, hablar de la mente, hablar del psiquismo, hablar de la profundidad de lo inconsciente, pero quería compartir, no sé, con ustedes eso hoy. ¿Alguna inquietud, algo que quieran preguntar? Tú. Claro. Marketing de humanos para humanos. Exactamente. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar? Ya tienen ganas de almorzar, ¿cierto? ¿A tú? Más que todo quería dar como la observación de que, por ejemplo, los ponentes del día de hoy mencionaban que básicamente pues debe haber un capital intrínseco en las organizaciones y que eso pues tiene una clara influencia de que tienen que ser unas organizaciones muy grandes para hacer inversiones en temas de neuromarketing, merchandising, machine learning, etcétera. Pero pues en la realidad pues de lo que conforma el tejido empresarial en el Valle de Aburrá, pues vemos que gran parte de las organizaciones son pymes. Entonces no
digámoslo que en términos de costos y rentabilidad no se puede, digámoslo, sustentar ese tipo de investigaciones. Entonces, ¿cuáles son el paradigma entonces para organizaciones que, como le decía la chica, quieren enfocarse más como en el cliente y no solamente vender un producto, Sí. sino afianzar más como temas de marca? Jeffrey, ¿cierto? Buenísima tu pregunta. Hoy hay muchas herramientas en el mercadeo moderno. Hoy hablamos de economía conductual, de neuromarketing, de digitalismo y todo eso es valiosísimo. Pero la realidad es que, como tú dices, hay pequeñas empresas, pymes, que, pues, digamos, todavía no están con esas tecnologías. ¿Cuál es la buena noticia? Y lo voy a decir, y me ha tocado asesorar pymes algunas veces en mi vida, empresas pequeñas también, y es, miren, lo más valioso en términos de estrategia lo tenemos a la mano y no lo usamos. Nos volvimos marketing de pupitre, no salimos de las oficinas, ¿cierto? Y en realidad la herramienta más poderosa que se tiene es la conexión con el ser humano, escuchar, preguntar, la investigación cuantitativa y cualitativa que uno a veces en la universidad dice, ay, me tocó ver investigación. Sí, muchachos, les digo hoy por la experiencia que he vivido en mercadeo, sin la investigación de mercados, creo que es muy difícil cualquier estrategia de mercadeo, porque es lo que te toca al consumidor. Entonces, por pequeñito que seas, si no puedes contratar a la super agencia de investigación, a Ipsos, ¿cierto? O a Kantar o al que sea, te tenés a ti mismo, de tu conocimiento en marketing para interactuar con el otro. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué hay detrás de esa necesidad? Y eso se hace preguntando y dejando de ver al consumidor como un ente abstracto, porque soy la primera enemiga de la palabra consumidor, aunque la repito muchas veces, porque lo que hace es disfrazar una palabra mucho más profunda, que es un ser humano. Detrás de todo consumidor hay un ser humano y ese es el que hay que descubrir, saliendo de la oficina, hablando con ellos, en la tienda, en los bares, en el centro comercial, en el supermercado. Lo tenemos ahí, está al alcance de todos y no vale nada, pero no lo hacemos. Cuando eso funciona, vienen las ideas, vienen las estrategias, viene la creatividad, viene la campaña, viene la red social, pero la plata que perdemos en mercadeo, haciendo cosas de moda, posteando cosas, haciendo las super campañas, sin saber a quién le estamos hablando desde aquí, no sirve para nada. Entonces, creo que hay que volver a lo simple, sin desconocer que obviamente tenemos un mar de tecnología al servicio de la comprensión del ser humano, al servicio del comportamiento del consumidor, pero hay que partir de lo primerito, ¿cierto? Y es entender que ese consumidor no es otra cosa que una persona y que hay que escucharla. Volver a la esencia. Buenas tardes, Natalia. Gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, yo trabajo en una organización que tiene una de sus áreas es la salud, ¿cierto? Sí. El mercadeo de salud es bastante complejo. Sí. Desde el psicoanálisis, cómo enfocar, digamos, ese mensaje, especialmente para los públicos jóvenes, pues, o sea, si yo les hablo aquí hoy de riesgo cardiovascular, me van a decir, no, esta señora está loca. Ajá. Pues todavía yo no. Sí. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde la prevención y la promoción, pero Sí. eso para el público joven no, pues no los engancha. ¿Cómo desde el psicoanálisis puede llegar un mensaje como más directo y efectivo para ellos? Bueno, muchas gracias y muy importante. Dios me dio la oportunidad de trabajar 7 años en el sector salud y entender que es un mercadeo con las bases fundamentales, pero con aplicaciones distintas. Lo primero que te tengo que decir es, tengo una crítica profunda en términos del marketing en salud, y es que más que el marketing en salud, en el discurso de la salud, los médicos se refieren al paciente como el pacientico. Ahí llega un pacientico, esto es para un pacientico, es un reduccionismo de lo humano, que yo creo que lo primero que hay que cambiar es eso, es entender que hay un ser humano que tiene unas necesidades y está acercándose al mundo de la salud por alguna razón. ¿Cómo puede uno acercarse más a los jóvenes desde la salud, entendiendo el mundo de los jóvenes de hoy? Todos estos muchachos que están aquí, los que están en los salones en este momento, son personas nativos digitales, son personas que es una realidad, lo tecnológico los mueve, pero que son personas absoluta, porque es que hay un desconocimiento también de los centennial y millennial. Entonces, como hay un desconocimiento, muchas veces, como todo, terminan en un encasillamiento sin conocerlos. El centennial como tal y el millennial, ellos se mueven desde el ser y son de comunidades. O sea, lo que mueve la generación centennial es la comunidad, el concepto de comunidad. La generación X, que es la mía, es la generación del hacer y del tener. Las generaciones millennial y centennial son más del ser y de la comunidad. Si uno entiende eso, puede generar programas de prevención,
con ellos a través de temas tecnológicos, que es lo que es su canal de comunicación más cercano, pero desde las cosas que en realidad para ellos son relevantes y en su lenguaje. Yo creo que nos falta entender un poco más los lenguajes en los que habla cada generación, acercarse desde lo que significa ese tema de la prevención, pero en el lenguaje de una persona joven. Lo que viví en el mundo de la industria médica es que a todos le hablamos de la misma manera, ¿cierto? Entonces los discursos alrededor de la prevención en salud son igualitos para todo el mundo y no segmentamos. Creo que hay que segmentar la comunicación para los jóvenes de una manera distinta en sus códigos, en su lenguaje, en su manera de ver la vida, que puede ser en esencia la misma información, pero contada de manera distinta. Eso es gran parte de la oportunidad. Y el gran valor y uno de los elementos más importantes que tiene el mercadeo para actuar en salud es la segmentación del mercado. ¿Por qué? Porque le permite a cada uno entregarle el contenido que en realidad es importante para él. No sé si con eso resuelvo algo de tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, vean, yo les quiero agradecer a todos. No saben la alegría que tengo de estar acá. Ha sido un reto para mí grande hablar de este tema porque me apasiona, pero sé que tiene contenidos clínicos, pero sé que en cada uno de nosotros hay un ser humano que seguramente se vio representado con algunas cosas que vimos acá. Simplemente, ya cuando salgan a sus carreras, no se les olvide que todo éxito es temporal. Lo único que uno se lleva en esta vida es hacer las cosas bien y donde quiera que la vida los ponga, siempre construir un mejor futuro, un mejor planeta, una mejor comunidad, ¿cierto? Para que quede consumidor para mucho rato y planeta para mucho rato. Entonces, muchas gracias por todo.